antes de empezar la academia, saludamos a dos o tres que están ahí por primera vez y también a aquellos que están los más viejitos de la academia. Digo viejitos porque no porque sean grandes de edad, sino porque ya tienen un tiempo en la academia. Veo caritas que me alegran mucho que estén. Uno de ellos es mi hijo espiritual ahí, Sebastián de Ferré. ¿Cómo anda, hijo? ¿Todo bien? Así que qué bueno que estar para aquellos que no lo conocen. Es de Ferré, provincia de Buenos Aires. Bueno, está César también, el pastor bendecido que recién saludaba también desde Buenos Aires. Está mi hija Alicia también ahí, desde acá de Venado Tuerto. Julio también, que él se ha encargado de todo lo que es esto de Zoom, la multimedia y depende de él que salga todo bien. Así que si no se escucha es culpa de él. Ah, mentira. Él hace todo y a veces las comunicaciones suelen pasar que no estén bien. Veo al apóstol Diego también. Qué bueno verlo. ¿Cómo está? Salúdenos, apóstol. ¿Cómo está ahí desde Chile? No se lo escucha, apóstol. No se lo escucha. Usted le sacó el micrófono, pero aún así no se escucha. Ahora sí, Eh, Ahora sí, ¿cómo está, ahora sí. apóstol? ¿Todo bien? Bien, como usted decía, a veces las comunicaciones nos hacen una pequeña trampa. De hecho, no puedo entrar al notebook para configurar Ajá. el Zoom. Así estoy desde el celular, pero contento de poder estar en esta invitación a través de mi amigo José Miguel Cáceres, el apóstol. Así que aprendiendo de esta revelación que siempre ha estado en la Escritura, que es el nuevo pacto en Cristo en nosotros. Así que simplemente aquí como un aprendiz escucharé cada una de las personas que hoy día nos van a ministrar. Gracias. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias por estar con nosotros. Digo bien, de Concepción, ¿no? De Concepción en Chile. Concepción, Chile, Penco, es una ciudad que está, Perfecto. Concepción está a 5 horas y media de Santiago, hacia el sur, Claro, claro, eh, claro, claro. Así que ya qué costera. bueno, Así que gracias. contento de que esté con nosotros. Como bien él decía, tenemos en común el amado apóstol que va a estar con nosotros ministrando una de las clases también. Así que es bueno tenerlo. Gracias por estar con nosotros, apóstol. Es una bendición. Dios bendiga cada vez que se suma gente de Chile. Para nuestro corazón se llena de alegría porque nosotros hemos nacido en Chile. Entonces nos da mucha alegría. Yo, bueno, de los 17 años que ya me vine acá a Argentina, pero bueno, mi papá que está ahí también, él seguramente se pone contento. Para aquellos que no lo saben, Pastor Luis, para que lo conozcan, ahí está desde hay gente de Chile también. Él era de más la parte céntrica, éramos nosotros, y eso es bueno que esté también. Bendigo también a Celia, gracias por estar desde Rosario. Dios bendiga Rosario, una ciudad hermosa de acá de Argentina, para aquellos que no lo saben. Estamos cerca nosotros, estamos a 130 kilómetros de Rosario también, estamos en la ciudad de Venado Tuerto, así que estamos cerca. Así que es bueno que podamos estar juntos también, primera vez que ella está, así que muchas gracias. También Melira, hija también acá de la casa, de acá de Venado Tuerto. Yesenia también, la profeta Yesenia desde España, Dios bendiga a España. Lo más loco de España, que nosotros estamos acá en el martes, la academia, y ellos están el miércoles, porque para ellos ya es, si no me equivoco, la 1 de la mañana o las 12. La 1, digo bien, la 1 de la mañana, así que tenemos una diferencia horaria, pero el esfuerzo vale la pena. Por eso somos muy respetuosos con el horario por ellos, porque ellos tienen ahí ese cambio de horario también. Así que Eduardo también desde Win, ¿cómo está Eduardo? Bendecido, bueno verlo de vuelta. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Sí, aquí estamos, aquí estamos. Dios les Qué bendiga mucho a bueno. todos y esperando una vez más aprender, escuchando. Así que Dios les bendiga. Muchas gracias, muchas gracias. Un abrazo grande ahí desde la hermoso Santiago de Chile. Ahí también, no sé si está, digo bien que está en Buin o está en Paine usted. ¿Está en Paine ahora o en Buin? Todavía en la comuna de Win, pero viviendo en Maipo, en el pueblo de Maipo. Maipo. En Maipo, sí. Maipo, claro, 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 claro. Así que qué bueno que esté Perteneciente ahí a también. perteneciente a la comuna de Win. Claro, exactamente, exactamente. Así que bueno, un abrazo grande para usted también. Danielito ahí también desde Buenos Aires, qué bueno verlos ahí.
Catalina también, Osorio, muchas gracias por estar ahí, le mandamos un abrazo grande. Pastor Diego también, que estaba ahí, nos saludó hace un ratito. Arielito y Rosmila, gracias por estar también ahí. Rodrigo Guillermo López, no sé de dónde es, pero también le mandamos un cariño grande. Nelson Parra también, el pastor Jimmy de Comodoro Rivadavia, nuestra Patagonia argentina y hermosa de siempre. Nuestro amado José Luis desde México, gracias por estar ahí. Mariela desde Costa Rica. Brenda también desde acá de nuestra querida Argentina, son hijos de la casa, junto a Erika. Cintia también, qué bueno que pueda estar. Joana desde La Rioja, así que qué bueno que es nuestro Señor y que podamos estar juntos. Siempre es muy bueno. Acá nos mandaban un mensajito también que nos decían, a ver si puedo llegar hasta el final. Creo que alguien nos decía de dónde era, ¿cierto? Soy de Guatemala, dice ahí nuestro querido amado Rodolfo. Un abrazo grande para ese hermoso país. Y bueno, lo importante de esta noche es que podemos estar todos en diferentes naciones, pero todos estamos reunidos en Cristo. Veo al amado Gavino también ahí de Venezuela. Así que de diferentes países, diferentes naciones, se están juntando ya en esto que hemos determinado llamar como esta Academia eh, Internacional Cristo Revelado. Así que les voy a hacer una pequeña introducción para aquellos que no lo saben. Les voy a explicar en 5 minutos lo que es la academia para aquellos que están por primera vez y después vamos a entrar directamente al tema de hoy que se llama Introducción al Cristo Revelado. Bueno, la academia internacional, Cristo Revelado, no le pusimos internacional como para hacernos, como para que tenga más elocuencia o para que se escuche mucho más, sino porque ha sido una realidad. Cuando comenzamos, desde que comenzamos siendo un grupo muy pequeño, por ahí hace 3 o 4 años. Supongo que se estudió. Apóstol, no lo escuchamos. Parece que se cortó, ¿no? Ok, ahí sí lo escuchamos, Apóstol. ¿Me escuchan bien ahora? Se cortó, ¿no? ¿Sí? Ahora Volví. sí. Sí, se me cortó porque justo tenía ahí los datos y me quedé sin datos, pero ya enseguida conecté con lo que es la red de la casa, que no es tan firme, por eso siempre uso los datos. Pero me están escuchando bien, ¿no? Ahí, deditos arriba. ¿Sí? Ok. Les contaba que la academia tiene por existencia hace 4 años atrás, ahí por el 2015, 2016, Dios me dio la oportunidad de poder escuchar por primera vez lo que es el Cristo revelado y su nuevo pacto. Dios me dio la oportunidad de estar ahí en un congreso que ha organizado el apóstol Balistrelli, Juan Balistrelli de acá de Argentina, en donde había oradores como Juan Balistrelli, Lucas Márquez, Gustavo Lara, Basilio Patiño, que fueron nombres de mucha referencia en cuanto a lo que es el nuevo pacto, pero cuando yo escuché la primera vez lo que es la revelación del Cristo y del nuevo pacto, tuve un gran problema en mi cabeza, que fue poder asociar todas las cosas, saber qué verdades me habían dicho que eran verdades y ya no eran verdades presentes, o también tuve que aprender a cambiar el vocabulario, pero sí tuve un problema grande ese día, que es que no pude captar qué es lo que me estaban diciendo. Mi espíritu lo sabía, pero me costó en la mente poder desarrollar toda esa información y no había, digamos, herramientas como para poder llevar esta luz a diferentes naciones. Entonces, por eso que nace
la academia. La academia nace con el único objetivo de ser una herramienta más en esto que es llevar la revelación de Cristo. Yo siempre les pongo el ejemplo este. No sé si me prestan atención y me pueden mirar acá en la imagen. Yo si pongo acá atrás, me dicen, hay un tornillo acá en la pared que está puesto ahí firme. Y me dicen, saca ese tornillo. Y no me dan herramientas en mis manos. Voy a empezar a tratar de sacarlo con mis dedos y no voy a poder. Y voy a estar horas y horas tratando de sacar esos tornillos. Es más, me voy a lastimar con las ganas de sacarlo. Pero si hay alguien que me da una pequeña herramienta que es un destornillador, yo automáticamente agarro esa herramienta y lo que me costó durante mucho tiempo y que me lastimó incluso sin resultados, cuando te dan una herramienta, te hacen que lo que es difícil se torne para ser mucho más fácil. Entonces, ¿qué es la academia? La academia no es ni más ni menos que una herramienta para que puedas sacar el tornillo. ¿Y cuál sería el tornillo? Es poder descubrir esa vida de Cristo en ti y hacer de esto algo mucho más fácil de entender. Lo primero que se te tiene que revelar porque hay muchas personas que están hablando acerca del nuevo pacto, lo primero que debes entender en tu cabeza es que se te revele Cristo. Digamos, no se te puede revelar el nuevo pacto si no se te revela Cristo. Entonces, ahí comenzás a entender cosas y ahí te empezás a preguntar cosas y ahí te vas a dar cuenta que cuál es la diferencia entre Jesús de Nazaret y el Cristo revelado. Empezás a darte cuenta que Cristo no apareció ahí en Mateo como hemos creído siempre nosotros, sino que Cristo es eterno, ya viene desde antes de la fundación del mundo. Después te das cuenta que el hilo conductor desde Génesis a Apocalipsis es Cristo. Digamos, los escritos hablan acerca y dan testimonio de Cristo, de esta vida que nos habita. Entonces, ¿cómo llegas a entender y a poder desarrollar este lenguaje? Para eso está la academia. La academia es porque tal vez vos escuchas a ver, algunos oradores que hablan acerca de Cristo revelado, del nuevo pacto, y la información tú sabes que es fiacente, que es buena, que es una verdad, pero la pregunta es cómo lo traspaso en palabras ahora para las personas. Es por eso que esta academia es para ministros y para los líderes, para que les puedan comunicar este mensaje. Un mensaje que lleva un misterio extraordinario. Algunos me pueden decir, apóstol, ¿me podría decir ya fehacientemente qué es el nuevo pacto y la vida de Cristo? Te diría que es un misterio grande. Es un misterio que se está desarrollando, que está creciendo, que está tomando forma, que oradores y ministros estamos tratando de llevar como apóstol al cuerpo de Cristo un poco de claridad y un poco de luz a esto. Entonces, me podrías preguntar, ¿tenés una idea general de esto? No, porque esto es constante. La vida de Cristo no la puedo definir hoy, porque ya mañana hay nuevas verdades, hay nuevas revelaciones. Lo bueno que todo esto ya está todo en Cristo incluido. Entonces lo que empieza a ocurrir es que ese Cristo comienza a manifestarse y muchos versículos que leíste durante años te va a dar cuenta que el significado era otro, porque cuando tú lees un versículo bíblico sin la revelación de Cristo, hace de cuenta que estás leyendo con un velo, el velo de la religión, el velo de lo que tú crees y el velo de lo que muchas veces nosotros interpretamos en la Escritura. Entonces, lo primero que vamos a hacer en esta primera materia es explicar qué es el Cristo revelado, porque no podemos ir a hablar de un nuevo pacto si no entendemos a Cristo, porque Cristo es ese nuevo pacto. Entonces, toda la revelación se basa en Él. Es más, hay lugares en Estados Unidos que se ha hablado del nuevo pacto y como no se ha hecho de una forma fiacente y con ejemplos vivientes que son nuestras propias vidas, ha producido mucha resistencia en algunos lugares. Es por eso que la vida de Cristo, la primera evidencia que tiene en nosotros es que transforma nuestras vidas para no ser gente con información, sino con gente con formación. El otro día hablaba con el apóstol Diego y le decía,
Hoy va a haber mucha información de Cristo revelado, pero Pablo dice, hasta que Cristo se formó en mí. Información viene desde afuera, pero formación viene desde adentro. Hay una frase que quiero regalarles, que es una frase bastante fuerte, pero para que la noten ahí, es la vida de Cristo y el Cristo revelado no es un gatito para acariciar, sino es un león que te devora. Voy a de vuelta a decir esto. La revelación de Cristo y de su nuevo pacto no es un gatito para acariciar, sino es un león que te devora. Porque el mensaje del Cristo revelado, el mensaje del nuevo pacto, trae literalmente impacto en tu vida que literalmente te liquida, te rompe. Llega a romperte de tal forma que Pablo, siendo un Saulo de Tarso, siendo un erudito de la escritura, siendo discipulado por Gamaliel, uno de los mayores referentes del judaísmo de ese momento, un fariseo de fariseos, teniendo toda la información, cuando se le revela a Cristo, dice, todo lo que aprendí lo tomo por pérdida o como basura por el bien de la vida de Cristo. Entonces, hoy estaba hablando con un apóstol y le decía, lamentablemente muchos ministros no van a tomar la revelación de Cristo, porque la revelación de Cristo lo primero que hace es decir a nosotros como ministros, todo lo que aprendí es muy probable que esté mal. ¿Y a quién le va a gustar eso? Tus 5 años de teología tal vez no sirven para tener la revelación de Cristo. Todo lo que tú has estudiado de la Biblia tal vez no te sirve para entender lo que significa que Cristo sea formado en ti. Porque lamentablemente los fariseos estudiaron de Cristo, pero lo tuvieron enfrente y no se dieron cuenta que era Él. Entonces, información puede venir a tus oídos, pero formación es otra. La vida de Cristo no es un lindo mensaje. La vida de Cristo y el nuevo pacto no es para adornar o ayornar tus mensajes que ya tenías de antes. Es muy probable que todos los mensajes que lo que predicaste antes, hay que tirarlo a la basura cuando te das cuenta que la vida de Cristo, creo que a algunos les ha pasado, ¿no? Levanten la mano lo que les ha pasado ahí, ¿eh? Empezaste a predicar y después tenés que empezar a despredicar. No sé si existe el término, pero empezás a despredicarte, empezás a desintoxicarte de cosas que no eran la vida de Cristo. El pan de vida es Cristo y no intoxica a nadie. Anótelo ahí. Cristo es el pan que no intoxica a nadie. Ahora, cuando tú eres intoxicado por otro alimento, no sé si alguna vez ustedes se intoxicaron con algún alimento. A mí me pasó en Chile justamente. Me encanta mucho la comida del mar, los mariscos, y me invitaron a un restaurante peruano y comí ceviche, y vos sabés que lo disfruté tanto, estaba tan rico ese ceviche, espectacular. El problema fue que al otro día no me podía ni levantar. Tenía fiebre, dolor de cuerpo, todo eso. ¿Qué te quiero decir con eso? Lo que tú comes en el momento no te intoxica. Vos cuando lo comes lo disfrutas, pero cuando comes comida intoxicada lo vas a sentir después. Entonces hemos sido intoxicados por enseñanzas que no eran buenas, por alimento que no tenía las cadenas de fríos correctas, o con un pan con demasiada levadura como hacían los fariseos, o alguien que mezcló las recetas y adulteraron la verdad. Y eso en el momento no te causa un efecto, pero el transcurso del tiempo te va a dar cuenta que ya no vas a poder más. Entonces llega el momento en donde tenemos que ser desintoxicados de nuestra fe evangélica para poder tener ese nuevo alimento que es Cristo. Levante sus manos grandotas ahí donde están
y diga, debo ser desintoxicado de todos los alimentos que me hacen mal. Yo disfruté de leer muchos libros, tengo más de 200 libros leídos, pero después lo disfruté en el momento, pero cuando entendí a Cristo me di cuenta que tuve que expulsarlo de mi mente, porque no era lo correcto en la vida de Cristo. Y lamentablemente hay mucho material, diría al 1000 por 1, escritos que hablan de Cristo. Ahí tenemos libros, mire, yo conozco nombres de libros que a veces me sorprendo. ¿A quién se le ocurrió este nombre de estos libros? Y hay muy poco material de lo que es el Cristo revelado y el verdadero pan. Entonces, como hay ausencia del buen alimento, cualquier comida rápida te va a ayudar para saciar tu hambre, pero no te alimenta. Digamos, la hamburguesa con papa frita es riquísima, pero no te alimenta, al contrario, te produce cosas negativas. Lo mejor que puedes comer es la comida orgánica, la que va directamente de la planta. Hello, bienvenido a la vida de Cristo. Vivir a Cristo es comer directamente de esta fuente inagotable de vida. Así que, ¿qué le parece si nos introducimos en este tema que es el Cristo revelado? Yo les voy a regalar una imagen que para mí fue muy, digamos, la imagen la creé con una imagen que recibí de parte de esta vida de Cristo. Pues yo decía, Señor, necesito una imagen para que puedan los ministros entenderlo fácil, y que también esta imagen se las voy a regalar porque la voy a poner en el grupo de WhatsApp para que puedan explicarle a otros lo que es el Cristo revelado. Porque si no es muy difícil. Nosotros, los seres humanos, las imágenes a veces nos quedan mucho más que las palabras. Entonces quiero regalarles esta imagen para hablarle acerca de 4 etapas, las 4 etapas de Cristo. Les voy a hablar de una sola persona, que es Cristo, pero se le voy a mostrar 4 etapas para que su mente natural, por decirlo así, pueda captar lo que está en la mente de Cristo. Entonces, les voy a explicar con esta imagen para que se le haga fácil a todos los que quieren enseñar acerca de este Cristo revelado. ¿Qué les parece? ¿Nos introducimos en eso? Así que nos quedan ahí unos minutos. Después vamos a hacer preguntas para todos los que tienen preguntas, y también poder tener aportes, porque acá hay gente que sabe mucho también de esto, y como le escribí en uno de los mensajes ahí en el WhatsApp, esto no tiene que ver con el ungido que tiene la super revelación, sino la revelación habita en el cuerpo de Cristo, que son todos los que están aquí junto a nosotros. Ahí ya Julio ha puesto la imagen, las 4 etapas de Cristo. Vuelvo a insistir, es un solo Cristo, pero te lo quiero mostrar de diferentes formas para que tú puedas verlo, entenderlo. No sé si todos pueden ver la imagen, ¿sí? Deditos arriba. ¿Pueden ver la imagen? ¿Sí? Buenísimo. Esta imagen se la voy a regalar en el grupo, pero los que están anotando pueden hacer esto. La primera imagen que tenemos de Cristo es esa imagen invisible. Es la imagen del Cristo invisible. Ese Cristo que era antes de la fundación del mundo. Antes que el mundo fuese hecho, Cristo ya estaba. No solo estaba Él, sino que estaba el Padre. Y no solo que estaba el Padre, sino que estaba el Espíritu. Entonces, por eso le puse ahí triuno, porque era el Dios triuno, Dios Padre, Dios Hijo, que es el Cristo, y el Espíritu Santo. Entonces, ese Cristo era invisible. Todo principio de vida comienza ahí con Él. Por eso la palabra dice, Él es la vida. En esa primera etapa, la única forma de vida era la vida eterna, que es la vida de Cristo. Era todo invisible para los ojos naturales. ¿Queda claro eso? ¿Ok? El Cristo
invisible. El hábitat de ese Cristo era la eternidad. Anoten ahí. ¿Dónde habitaba Cristo antes de la fundación del mundo? En la eternidad. Y es el mismo hábitat que habita Dios, Padre y el Espíritu. Entonces, todo comienza en esa primera etapa con un, mire, le voy a definir este Cristo y usted es muy probable que empiece a recibir una revelación extraordinaria, porque en este Cristo no había edad. Hello. Sácame la imagen un poquito, hijo. Y después la volvemos a poner cuando yo le diga. ¿Están ahí conmigo? Esta primera etapa era un Cristo sin forma, porque él le daba forma al espacio que había en ese momento, que era la eternidad. En esa eternidad tampoco habían meses. En esa eternidad tampoco habían días, porque todo eso se genera cuando Dios crea el mundo. ¿Están ahí conmigo? En ese Cristo no habían estaciones. No era un Cristo de otoño y un Cristo de verano, no. Las estaciones comienzan en Génesis capítulo 1. Era un Cristo que no se podía ver. Era un Cristo, oh, esto está extraordinario, porque a veces la revelación empieza a caer. Era un Cristo indecible. ¿Sabe por qué era indecible? Porque nadie lo podía decir, porque no había unas cuerdas vocales que puedan decir Cristo. Así que era un Cristo que no se podía pronunciar. No sé si alguno que está ahí conmigo, ¿van ahí conmigo? No había libro, no había páginas, no habían figuras, no había ni siquiera escritos acerca de Cristo. Cristo era el todo. ¿Van ahí conmigo? Juan dice, porque él en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, ¿quién empieza a escribir verdaderamente la historia de Cristo? ¿Mateo o Juan? Juan. Juan no escribe. Entonces, empecemos a ver el principio de la historia. ¿Quién lo empieza a escribir? ¿Moisés en Génesis capítulo 1? O tal vez la historia comienza con Juan 1:1, que dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahí está hablando del Cristo eterno. Cristo que no se podía medir. Vio que nosotros, no sé si alguno está entrando en la revelación conmigo, ahí, van ahí conmigo, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, hoy por hoy nosotros tenemos una palabra que decimos, Cristo o Dios es grande. Entonces ya automáticamente tiene un adjetivo calificativo. Bueno, en la eternidad de su primera etapa de Cristo, ni siquiera había una palabra que pueda definirlo. Porque literalmente no existían las palabras. ¿Ven ahí conmigo? Perfectamente Dios era Cristo. Perfectamente eterno. Anoten eso. Cristo era perfectamente eterno. Nadie ni nada podía mostrar a Cristo porque no habían imágenes, no habían ojos tampoco para ver. Así que imagínense, estamos hablando de Génesis 00. No sé si algunos, no existe Génesis 00, pero se lo hago como una ayuda para su cabeza. Este primer Cristo está en Génesis 00, en donde si usted va, retrocede años, miles de millones de años antes de Génesis 1, Cristo ya estaba fresquito. Él es el principio. Por eso la palabra cuando dice Él es el principio y Él es el final, no está hablando de la historia de nuestras vidas o de cómo lo vemos a Cristo como un principio y un final. No, cuando Él dice que Él es el principio es porque literal Él es el primero. ¿El primero de qué? Usted puede decir el primero de que nació en Belén. No, el primero en su género.
Cristo eterno era el único Hijo de Dios. Por eso, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, digamos, único en su género. Este Cristo era el único Hijo de Dios. Alguno puede tomar un poquito de magnitud del Cristo que estamos hablando, ¿no? Un Cristo que no tenía formas, un Cristo que no tenía años, un Cristo que tenía en sí toda la eternidad dentro de él. En esa eternidad ya estaba usted. Wow, levante la mano grandota ahí. Entonces, alguno va a decir, apóstol, Dios me eligió en una campaña. Vos estás errado en eso. Dice la palabra que en él fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Digamos, la salvación para vos no funcionó cuando llegaste a una campaña y alguien te habló de Dios o te habló de Cristo. Tú fuiste elegido antes de que Dios haga Adán. Dios ya eligió al apóstol Diego, ya eligió a Julio, ya eligió a Alicia. Digamos, antes de eso, tú ya estabas. Y algunos decían, apóstol, ¿cómo voy a estar si no existía? Es que esa es Cristo. Todas las cosas por Él y para Él fueron hechas. Mire, si esto fuese un libro, me ven la imagen acá, ¿no? Dice la palabra, y Él unió todas las cosas en Cristo. Cuando une todas las cosas, quiere decir que unió el pasado, unió el presente y el futuro en Cristo. Hay alguien que tenía que levantar su mano grandota y diga, este es un Cristo que no lo puedo ni explicar, no lo puedo medir, no puedo ni siquiera definirlo en palabras, porque Cristo era un Cristo eterno. ¿Cuántos están entrando en esa revelación? Entonces, ese Cristo era el principio. Por eso Él es el alfa. El alfa es el primero, la primera letra. Entonces Él, antes de la fundación del mundo, Él ya existía. Anoten esto ahí a donde estén, los que están anotando, los buenos alumnos que también encendieron sus cámaras, y los otros vamos a hablar con todos los que no han encendido su cámara porque hemos puesto como condición inaludible encender la cámara. Para aquellos que no lo sabían, ahora lo saben. ¿Qué tiene que ver con eso entonces? Tenemos que entender que el Cristo que nos habita es el Cristo desde antes de la fundación del mundo. La primera etapa de Cristo es un Cristo indecible. Por eso se dice que no hay medida, es un Dios sin medida. La vida de Cristo es una vida sin medida y por eso es el principio de toda la vida. ¿Están aquí conmigo? Mírenme un poquito como para ponerle una imagen visual. Si hubiese un principio de vida en donde de ahí sale todas las vidas, ese principio es Cristo. Por eso Él dice, yo soy la verdad y la vida. Todas las formas de vida nacieron en la fuente de vida, que es Cristo. La vida animal, la vida humana, todas las vidas tienen como prioridad y principio, dependen de la única fuente de vida, que es Cristo. ¿Ok? Entonces anote ahí, Cristo era perfectamente eterno. Perfecto en su invisibilidad. Ahora vamos a ver la segunda etapa. Poneme la imagen, hijo. Ahora vamos a ver cómo se manifestó ese Cristo en otra etapa que fue todo el Antiguo Testamento o el Viejo Pacto. Empezó Cristo a mostrarse desde Génesis hasta Malaquías con tipos, con figuras y con sombras. Es un error decir
que lo vemos a Cristo recién en Mateo capítulo 1, porque Cristo, el antiguo pacto o el Antiguo Testamento está lleno de Cristo, solo que estaba por tipos. Tipos quiere decir parecidos a figuras que son lo que nosotros vemos como elementos que se pueden ver, y las sombras. Sombra es aquello que refleja algo. Entonces, en el Antiguo Testamento habían tipos que eran también personas. Por ejemplo, Moisés es una figura o un tipo de Cristo. Él, si usted ve la historia de Moisés, es casi muy parecida a la historia de Jesús. ¿Por qué? Porque incluso a él lo intentaron matar, como a Jesús mataron a todos los niños menores de 2 años, con Moisés pasó exactamente lo mismo. Moisés trae libertad a un pueblo, como hizo Cristo, que también trajo libertad a un pueblo. Moisés llevó al pueblo por el Mar Rojo. Nosotros en Cristo también, para cruzar al otro lado, tenemos que ir por el Mar Rojo, que es la vida de Cristo y su sangre derramada por nosotros. El Mar Rojo es el mar de sangre que Jesús derramó en la cruz. Entonces, ¿para qué el pueblo de Israel sale de Egipto para llegar a una tierra prometida, que era un lugar donde fluye leche y miel? Es lo mismo que Cristo hizo con nosotros, que a través de él ahora nosotros podemos vivir esa vida de Cristo como Dios como Padre y disfrutar de los beneficios de esa tierra prometida, que es Cristo también. ¿Qué figuras vemos en el Antiguo Testamento? Le voy a mandar otros tipos de Cristo para que puedan verlo. Póngame de vuelta a la gente, hijo. Abel era figura de Cristo también. Dice la palabra que cuando Caín mata a Abel, dice, la sangre de Abel está pidiendo, ¿qué cosa? Está pidiendo esa justificación. Bueno, cuando el pueblo judío mata a Jesús de Nazaret, esa sangre, la sangre de Cristo, es la que trae juicio y la que trae vida para traer los beneficios del primogénito. Noé también es una figura de Cristo. Él hace una barca, figura de esa madera que es la cruz, en donde nos puso a nosotros para poder recubrirnos de toda esa maldad que trae un sistema como es el sistema que tenía Noé. Por eso, como en los días de Noé, así ocurre hoy con nosotros, que estamos llevando esa vida de Cristo. A ver, otra figura de Cristo puede ser Josué, que llevó al pueblo de Israel a la tierra prometida. Esto es figura de Cristo. David, siendo rey, peleó y trajo la victoria, como Cristo también peleó y trajo la victoria por nosotros. Bueno, hay un montón. Los sacerdotes, la mayoría de las mujeres del Antiguo Testamento son figura de la iglesia, pero eso no vamos a entrar al tema hoy, eso lo vamos a tocar mucho más adelante. Entonces hay un montón de figuras, tipos. También hay figuras como el tabernáculo, una figura que era Cristo. Todos los elementos del tabernáculo son figuras de Cristo. El templo era figura de Cristo. Es por eso que cuando Jesús ve el templo, él dice, en 3 días se va a tirar abajo el templo, perdón, lo van a tirar en un día, pero al tercer día ya se va a reedificar ese templo. Entonces, todo el pueblo quedó ahí pensando, digo, y habrán dicho, ¿por qué dice eso? Porque esa era una figura a la de Cristo. En sí, él no estaba hablando del templo, sino estaba hablando que el templo era como una figura de él. Paréntesis. Uno de los discípulos estuvo con Jesús y cuando llegó al templo le dice, ¿vio lo que es la magnificencia de este templo? Le dijo a Jesús. Y ahí es cuando Jesús le dice, quédate tranquilo que no va a quedar piedra sobre piedra. ¿A qué me lleva esto? A que muchos ministros hoy por hoy están orgullosos de algo que van a tener que derribar los próximos días. Levante la mano grandota, diga, no hay peor cosa que sentirse orgulloso
de algo que Dios quiere tumbar. Es tremendo. Entonces, mientras los pastores están construyendo megatemplos, el Señor le está diciendo, ya no hay más con templos. Entonces hay como una cierta forma de Cristo trabajar con nosotros, los que entendemos el nuevo pacto, que es sacándonos los templos. De lo más bien que están alquilando, de repente ya no te alquilan más y quedas sin templo y vas a tener que ir a las casas, vas a tener que ir debajo de un árbol. El tema es que la funcionalidad del cuerpo de Cristo ya no depende más de auditorios. Pero ¿cuál es la fascinación hoy por hoy de un ministro? Es decir, mirá qué lindo auditorio. Creo que los próximos avisos clasificados espirituales van a decir, vendo templo, vendo bancos, vendo sillas, vendo luces, vendo micrófonos y me voy a la calle. Este clasificado firmado por Cristo abajo. Porque se viene el desmembramiento de esos tipos y de esas figuras que fueron Cristo. Hello. ¿Se da cuenta por qué algunos no van a poder entrar en esta vida de Cristo y un nuevo pacto? Porque el precio a pagar es muy alto. Porque a nosotros los ministros nos encanta el templo, nos encantan las figuras y nos encantan los tipos. Digo nosotros por hacerme cargo de lo que está pasando en la iglesia de hoy, ¿no? Entonces hoy todos esos tipos y figuras eran tipos y figuras hasta que venga el original. Mire acá atrás, mire. Ve acá atrás mi sombra, la sombra de mi mano. ¿La ven? Acá, no sé si la pueden ver, diga que sí, porque si no, ahí está la sombra de mi mano, ahí está, ahí se ve más grande, ahí está, la sombra de mi mano. Pero esa sombra no es mi mano. Puedo darme cuenta que se mueve una mano, pero no es la mano, esta es la mano. Todo el Viejo Testamento fue así. Se movía sombras. Entonces la gente podía ver la sombra, pero nunca pudo ver el original. Digamos, todo el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto fue una gran promesa. El Viejo Testamento fue una gran promesa, pero Cristo en este nuevo pacto, que es esta tercera figura que vamos a ver, ya no se presenta más como una promesa, sino como una realidad. No hay peor cosa que vivir bajo una promesa. ¿Cuántos están casados acá? Levante la mano, a ver. ¿Están casados? ¿Sí? Usted prometió algo en el altar, ¿no? Pero no, por lo menos no hicieron prometer. ¿Qué prometió? Amar hasta la muerte. Están en las buenas, en las malas. Te voy a hacer partícipe de todos mis bienes temporales. Voy a estar en la enfermedad y la salud. Y usted prometió. Pero la pregunta es, ¿dónde funciona realmente el matrimonio? Es cuando tú accionas esa promesa. La promesa en sí misma no tiene fuerza si no se cumple. ¿Cuánto puede levantar su mano? Diga, gracias porque la promesa del viejo pacto se cumplió. Y la promesa es que iba a venir este Cristo. Este Cristo en su primera etapa que era innombrable, indecible, sin tiempos, sin días, habitando en la plena eternidad, siendo el unigénito Hijo del Padre, fue prometido en toda esta etapa que fue el antiguo pacto a través de tipos, figuras y sombras, y nace la tercera etapa, que ahí le voy a pedir a mi hijo que ponga la imagen, que fluye a donde este Cristo eterno, no la veo, ahí está, este Cristo se hizo carne. Este Cristo se hizo un hombre.
¿Se acuerda que le enfaticé que en la primera etapa era perfectamente eterno? ¿Se acuerdan que le enfaticé eso? Bueno, en esta tercera etapa él fue perfectamente humano. Fue un ser humano. La palabra del Señor dice, y vimos su gloria. Voy a invitarlo a que, dije muchos versículos, pero quiero ahora que tal vez si quiere ir al texto textual, así lo pueden ver en Filipenses capítulo 2, del 7 al 11. Ya les quedó más o menos la tercera etapa, ¿no? Que es la encarnación del Cristo. Sáqueme la imagen, nomás, hijo, y vuélvame a las personas. ¿Van ahí conmigo? Ok. Esta tercera etapa de Cristo es el Cristo eterno hecho carne. Y acá le voy a decir algo que tal vez le va a chocar en su mente, pero es por amor a ustedes. Es para desintoxicarlos. Cristo no nació en Belén. Cristo se hizo carne en Belén. El que nació del vientre de María fue Jesús de Nazaret. Entonces ahí lo primero que tenés que hacer en esta tercera etapa, se te va a complicar un poquito, pero entender que Cristo era el eterno que se metió o se encapsuló en un ser humano que se llamaba Jesús, que nació en Nazaret. Ahí está Filipenses 2, del 7 al 11. Sino que se despojó a sí mismo. ¿De qué se despojó? De muchas cosas. Lo primer despojo que tuvo es dejar de ser un eterno para transformarse en un ser humano medido. Ese Jesús de Nazaret se podía medir, se podía pesar, se podía ver, se podía tocar. Despojarse a sí mismo, se despojó incluso a ser Dios, dice la palabra, vamos a leer, dice, tomando forma de siervo, digamos, el rey tomó forma de siervo. Y esta frase le gusta mucho a Julio, que siempre la digo y es para anotarle, el creador se hizo como uno creado. Entonces tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, igualito a los hombres. Y estando en condición de hombre, no solo eso hizo, se humilló a sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Más humillación que hacerse hombre. ¿Había una humillación más grande? Sí. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, la muerte de cruz. Esto es tremendo, amados. Si alguien te enseñó a Jesús de Nazaret como un personaje histórico, es parte de un velo que estás creciendo. Porque hay gente que son expertos en Jesús de Nazaret, pero nunca se les reveló Cristo. Digamos, tú puedes tener el libro donde habla acerca de Jesús de Nazaret, pero nunca la palabra se te reveló a ti. Tú puedes tener la Biblia, pero no tener revelación de Cristo. Tú puedes tener la Biblia, pero no tener la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es Cristo. Pero, entonces, este Cristo eterno que se mostró en alguna figura en el Testamento, y yo le voy a invitar que busquen a Cristo en todo el Antiguo Testamento. Está lleno de Cristo. Por ejemplo, la roca que tiró David es figura de Cristo, que fue lanzada en medio de la frente del enemigo, lo derrotó, y a través de esa derrota que tuvo los filisteos, todo el pueblo de Israel ganó. Cuando Cristo muere en la cruz, es la roca que da en la frente,
de toda la autoridad que tenía el enemigo, y a través de esa victoria ahora todos nosotros somos victoriosos por él, no por mi victoria. ¿Cuántos están ahí viendo esas figuras, esos tipos, esas sombras? Ahora bien, se despojó a sí mismo en esta tercera etapa y dice, y habitó entre nosotros. ¡Wow! ¿Usted se da cuenta de lo que hizo Cristo por nosotros? ¿Usted se imagina, ahora que entendieron la diferencia entre Jesús y Cristo, ¿no? Saben que es lo mismo. Cristo eterno, el de antes de la fundación del mundo, el que hizo todas las cosas, dice la palabra, que hizo todo, es por él y para él que fueron hechas todas las cosas. Se introdujo en un ser como nosotros, se hizo hombre, semejante a los hombres. ¿Se están dando cuenta de lo que significó eso? Un Cristo ilimitado estando limitado. Un Cristo que podía estar con un chasquido de dedos en Jerusalén y estar en China al mismo tiempo, pero él dijo, no, me encapsulo en un solo hombre. Caminó. No, no sé si alguno está entendiendo. ¿Sí? ¿Van ahí conmigo? Jesús se cansó. Cuando el Cristo es imposible que se canse. Cristo nunca tuvo hambre, pero aprendió a tener hambre para entendernos a nosotros. Wow, levante la mano grandota. Diga, esta es la vida de Cristo revelada en mí. Pues sí, wow, cómo Él se anima tanto. Porque nuestra escalera al éxito del liderazgo siempre va para arriba. Y paso, viste, de ser un hermano a ser un miembro ahí, comunión con los hermanos, después me bautizo, puedo llegar a ser diácono, de diácono puedo pasar a ser un pastor, después de pastor me hago apóstol y después de apóstol ya me hago un querubín santo. Esa es como una escalera del éxito que tiene el verdadero cristiano, ¿no? Entonces, como que quiere ir corriendo para arriba, cuando en Cristo, la vida de Cristo va para abajo. Él fue más importante que los ángeles. Y el Señor dijo, bueno, yo me hago uno como ellos, para que puedan tener vida. No, entonces ahí cambia la vida de Cristo. Entonces ya el ministro que quiere la vida de Cristo no quiere ser un ministro para que lo sirvan, sino que quiere ser un ministro para servir. No existe el tal imperio basado en el mensaje de Cristo, porque en Cristo no hay imperio, en Cristo hay servicio. Y dice, y estando en condición de hombre, aprendió obediencia y vino una muerte, y no cualquier muerte, muerte de cruz. Y permítanme tener, porque me quedan muy poquitos minutos, tener esto para explicarle. La muerte de cruz para nosotros hoy por hoy es como algo místico, ¿viste? Hoy murió en una cruz, qué extraordinario. No, no, yo le voy a explicar lo que era morir en una cruz en ese momento. Nosotros hoy vemos una cruz y vemos algo como si fuese algo lindo, ¿no? ¿Sí? ¿Cierto? Nuestra mente religiosa nos pega esa información. Cristo igual cruz. Bueno, en ese momento, cruz igual a maldad. Un crucificado no era una buena persona. Un crucificado era una mala persona. Cuando usted veía pasar a alguien con una cruz, decía, ese es su malhechor. La muerte de cruz era la peor forma de muerte de ese momento, porque era exponerte en público lo vil que eras. Hello. Por eso, ayúdenme Simón de Cirene, sí. Simón de Cirene no quería llevar la cruz él. Porque usted puede decir, ¿cómo no va a llevar a alguien que está ahí? Porque nosotros tenemos esa mirada mística, ¿no? Oh, pobrecito el que lleva una cruz. No, no, él dice, yo no toco una cruz, porque tocar la cruz era signo de maldición. Tocaba la cruz y vos eras un bandido, eras una persona de mal, no de bien. Entonces, por eso dice, y no solamente se humilló y se hizo como nosotros, aprendió obediencia y murió en una cruz. ¿Cuántos pueden
levantar su mano grandota, decir, gracias, gracias, Cristo, porque tomaste mi lugar, porque a él no le importó su reputación, a él lo que le importó fue el amor que tenía hacia ti. La otra vuelta en la escuela de Nuevo Pacto escuché una frase que me gustó mucho y me quedó ahí en el corazón, que uno de los oradores dijo, si vos hubiese sido la única persona que habitaba en la tierra, Cristo hubiese venido a morir por vos de la misma forma. Y es una verdad porque tiene que ver con eso. Dice, y se humilló a sí mismo hasta la muerte, por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo. Pero no voy a entrar porque esa es la otra etapa. Entonces, ¿qué hace Cristo que estaba dentro de Jesús? Dice, es necesario que yo vaya a la cruz para que la semilla muera, porque si la semilla muere, ustedes pueden ver realmente quién está dentro. ¿Van ahí conmigo? La cuarta etapa, para terminar, mostrársela a hijo, así ya termino porque me quedan estos 5 minutos y ya podemos hacer algunas preguntas o algunas afirmaciones. La cuarta etapa es esta, que vamos a ver, en donde la tercera etapa, que es el Cristo encarnado en Jesús, dice, es necesario que yo muera en una cruz. No sé si pueden ver la imagen, yo no la puedo ver todavía. Se puede ver, ahí está. Por eso puse esa imagen de la cruz, para que el que se hizo hombre salga del otro lado a la nueva y última manifestación del Cristo, que es el Cristo revelado. El Cristo que se muestra ahora a través de alguien que se llama iglesia. La cuarta expresión de Cristo somos nosotros, la iglesia del Señor. Y eso definimos como ahora un nuevo Tienes mute, apóstol. Hola, ¿me escuchan ahí? Ahora sí, se cortó un poquito. Sí. Justo estoy por recibir una llamada súper importante. Y bueno, justo ahora está llamándome, pero quiero terminar la idea con ustedes. La cuarta etapa es el Cristo revelado. Digamos, ese Jesús que encapsulaba a Cristo. Cristo dijo y oró en su última oración al Padre, dice, rompe el cascarón, rómpelo, que ya este cuerpo me está limitando, quiero que ellos me vean con la gloria que yo tuve contigo, ¿cuándo? ¿En el viejo pacto? No, que tenga la gloria que tú me diste antes de la fundación del mundo. ¡Wow! Hay alguien que tiene que levantar la mano grandota ahí y decir, la cuarta etapa es la manifestación de ese Cristo eterno de la primera etapa, pero ahora en esta tierra. La fusión perfecta entre el Cristo eterno y el perfecto uno que fue Jesús, se fusionaron, hicieron el Jesucristo. Y ese Jesucristo se va nuevamente al trono de donde él estaba, a la diestra del Padre, pero le dice, les voy a dejar el legado más importante. Yo mismo me voy a hacer como un pan partido entre muchas personas para que tengan vida y una vida en abundancia.
Por eso Filipenses no se puede leer esta parte sin saber las etapas. Por eso dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Miren lo que ocurre por haber obedecido Cristo a través de Jesús de Nazaret, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo, digamos, no hay tope, lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre sobre todos los nombres. ¿Sabe por qué dice eso? Porque en el antiguo pacto hay un montón de nombres. Mire, Elías, David, ¿no? Eliseo, Adán, Abel, Noé, qué grandes nombres. Todo eso, el viejo pacto fueron un montón de nombres. Pero en Cristo, en este nuevo pacto, ya no hay más nombres. Hay un solo nombre y ese nombre es Cristo. ¡Wow! Levante su mano, diga, Él es el nombre sobre todos los nombres. Para que en el nombre de Cristo se doble toda rodilla, no alguna, toda rodilla de los que están en el cielo. Mire lo que dice acá. Los cielos es donde habitan los ángeles, los arcángeles y el mundo espiritual no visible. Dice, lo que está en la tierra, que somos nosotros los habitantes, y lo que está debajo de la tierra, figuras y sombras de todo lo que es la potestad de las tinieblas. Digamos, el nombre de él se doblan. Todos los habitantes de todos los tiempos se doblan ante él. Y dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Dice, para gloria del Padre. Levante su mano grandota y diga, no hay otro nombre. La iglesia de hoy se ha embobado o se ha fascinado con inventar nombres. ¿O no? Nosotros nos volvemos locos con los nombres de los ministerios, nos volvemos locos con qué nombre le voy a poner a mi visión, qué nombre le voy a poner a la organización, qué nombre le voy a poner al evento que voy a hacer, qué nombre, cuando el único nombre que realmente importa es el nombre que es sobre todos los nombres, que es el nombre de Cristo. ¿Quiere que le diga un nombre? Y usted va a decir, sí, eso es un nombre. Lo he dicho otras veces. Mire este nombre. Cáncer. Es un nombre. El nombre de una enfermedad. Pero el Cristo que nos habita es el nombre sobre todos los nombres. ¿Qué quiere decir esto? Cristo es más que en cáncer, más que la diabetes, más que la psoriasis, más que el Alzheimer, más que todo. Por eso el nombre de él es sobre los nombres. Hay alguien que tiene que levantar su mano grandota y decir, el nombre de Cristo es más importante que todos los nombres que se nombran. Escuche, no solamente en este siglo, sino en el siglo que viene. Mire, me volví loco con esta palabra. Recién al leerla, me di cuenta que el diablo, en un momento, él y todos los demonios van a tener que doblar su rodilla y reconocer que Jesucristo es el Señor de todo. ¿Y sabe cuándo ocurrió eso? Cuando Cristo resucita. Y esa autoridad se la dio a la iglesia y es usted y soy yo. ¿Alguien está entendiendo lo que significa el nuevo pacto? ¿Alguien está entendiendo ahora lo que realmente significa que el Cristo que nos habita no es cualquier cosa, no es una frase para escribir en Facebook? El Cristo que nos habita no es
una frase para ponerle nombre a nuestras iglesias, o Panadería Ebenezer, o Panadería Cristo Viene. No es para eso. El nombre que nos habita es para habitar en él, estar en él, y para tener una autoridad sobre todo nombre que se nombra. Entonces vamos a tener que evaluar todo. Si vamos a entrar en este nuevo pacto, vamos a tener que evaluar cómo adoramos, cómo oramos, qué es lo que realmente tenemos que hacer y lo que no debemos hacer. Estoy entendiendo realmente que si Cristo se despojó, escuche, de toda su deidad para agradar a Dios, su papá, la pregunta es, ¿vos te estás despojando de lo que eres para recibir a Cristo? Es fuertísimo. Cristo se despojó de ser Dios y se transformó en uno de nosotros para hacer la voluntad del Padre. La pregunta es, ¿vos te estás despojando de tu ser para vivir la vida de Cristo? Entonces nadie puede decir que se encontró con Cristo y vivir de la misma forma. Entonces ya se acabaron los mensajes, ahora hay un solo mensaje y el mensaje es Cristo. Ya no hay lenguas que yo pueda decir más importante que el decir de la vida de Cristo. Podés hablar lenguas humanas y angelicales, pero si no tienes a Cristo no tienes nada. Hello. Diga conmigo algo fuertísimo. Diga, la cuarta expresión de la vida de Cristo. Y cuando hablo de iglesia, no estoy hablando de una iglesia institucionalizada, sino estoy hablando de la iglesia orgánica. La iglesia que depende de la única fuente de vida que es Cristo. Preguntas. O la gran pregunta. ¿Cristo murió en la cruz? ¿Quién murió en la cruz? Jesús de Nazaret. El último Adán. Creado por el hombre. Porque a partir de, después de Cristo, nosotros somos nuevas criaturas. Wow, levante la mano grandota y diga, esto es tremendo. Diga conmigo, el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos, hay que tener poder para levantar un muerto, ¿cierto? ¿Es un poder grande o no? ¿Sí o no? Sí. Imagínese el poder que se necesita para resucitar a Cristo de los muertos. No sé si alguno me está capturando. No es el mismo poder de resucitar a un Jonathan que haber resucitado a Jesús. No sé si alguno está entendiendo. Ese poder es el que nos habita. Esa autoridad que Cristo optó en la cruz me la dio a mí. Entonces me voy a tener que evaluar todo ahora. Voy a tener que evaluar guerra espiritual, voy a tener que evaluar sanidad interior, voy a tener que evaluar adoración, voy a tener que evaluar todo en mi vida, tengo que evaluarme. ¿Qué pasa si yo ya entendí que ese Cristo que hemos hablado desde antes de la fundación del mundo ya me habita, ya me escogió, ya me bendijo, ya me hizo aptos en el amado, ya tengo todos los beneficios del Hijo, ya soy coheredero juntamente con Cristo? Hello. ¿Será que hemos entendido a Cristo? ¿O simplemente hemos predicado un Jesús histórico? Los fariseos se encargaron de estudiar el libro.
pero tenían al frente de él al libro y no se dieron cuenta que era él. Digamos, si estudias el libro sin vida, nunca te encontrarás con Cristo. Solo se te transformará en teoría o en información. Por eso Jesús le dice, ustedes escudriñan la Escritura, pensando que en ella van a tener vida, pero no queréis venir a mí, que yo soy la vida. Las Escrituras dan testimonio de mí, que soy la vida. ¡Wow! Hay alguien que tiene que encontrarse con la vida de Cristo. Cuando tú entiendes el Cristo revelado, te das cuenta que no puedes ir más al libro si no es a través del Hijo. Nosotros como predicadores de años, yo creo que tenemos que hacernos cargo que durante años fuimos al libro sin vida. ¿Y qué es lo que encontramos? Buena información. Y la pasamos como conocimientos humanos a las personas. Ahora, cuando a ti se te revela la vida que es Cristo, vos vas a la Escritura y ves a Cristo en todos lados. Cristo, el maná. Cristo, el cordero que eran sacrificados en el tabernáculo. Ves a Cristo como esa piedra que golpeó Moisés, que nunca debería haber golpeado. Eso le impidió entrar a la tierra prometida, ¿no? Esa columna de fuego que los guiaba. Tú ves a Cristo por todos lados. Cristo, Cristo, Cristo. Así que diga conmigo, hoy por hoy, ese Cristo nos habita. Y soy la cuarta expresión de Cristo. En vez de decir la cuarta expresión, somos la única expresión. Es por eso que cuando tú crees en Cristo, el Señor no te lleva al cielo. Qué mala onda, ¿viste? Decir, yo pensé que me estaba arrepintiendo para ir al cielo. No, lo que el Señor te promete es vida eterna, que es diferente. Y esa vida eterna es para habitarla ahora. Tienes que habitarla ahora. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga, el verbo está conjugado en presente, tenga vida eterna. ¿Sabes lo que te está prometiendo el Señor ahí? Que va a tener la misma vida que él tuvo en su primera fase o en su primera etapa. Hay alguien que tiene que agradecer esa vida que nos habita y empezar a darte cuenta qué es lo que quedó como información pesada. Quiero terminar con esto. Hoy tenemos una iglesia, no estoy hablando de la de ustedes, estoy haciendo un balance de la iglesia de Cristo a nivel Latinoamérica. Fieles y están agarrados, no sé si están amalgamados, abrazando tipos y figuras y sombras. Qué feo. Teniendo para disfrutar el original, te quedas con una sombra. Hoy la iglesia evangélica defiende más los tipos, figuras y sombras que la vida de Cristo. Amén. Un abrazo grande para todos. ¿Cuántos sienten que esta palabra es el puntapié? Imagínense para lo que viene las próximas clases de la vida de Cristo. Esto significa el Cristo revelado. No podemos explicarlo mucho, esto es una introducción, muy poquito, pero lo que se viene es extraordinario. Y lo que se viene es cada vez más velos que se caen para poder verlo a Cristo claramente. Así que esto es la academia. Es una herramienta para que puedas ver a Cristo más rápidamente. Y espero que esta herramienta le haya servido a los que ya entienden este Cristo revelado y que les sirva para poder enseñarlo a otros. Más práctico, bien, tratemos de hacer esto simple,
que sea un mensaje simple, sencillo, fácil de entender y sobre todo acompañado de una vida atrás, que le dé firmeza, que acuñe esa palabra. Esta palabra, el mensaje de Cristo, no puedes hablarla arriba de una plataforma en el sentido de estando yo acá, mira, traigo la super revelación de Cristo. Chao, ahí te das cuenta automáticamente que no hay vida. Esta palabra se habla de la pura y exclusiva muerte de nosotros como hombres y ministros para que sea Cristo el que crezca. No sé si hay alguna pregunta, no sé si Sol levantaba la manito ahí, no sé si tenía algo para decirnos. ¿Puedo preguntar algo, apóstol? Por supuesto. Bueno, tal vez yo soy el que menos sabe acá, pero de alguna manera usted partió diciendo que hay mucha resistencia a esto. Yo igual ya llevo 10 años tratando de enseñar esto sin tener toda la revelación total, porque esto es una revelación progresiva, siempre es progresivo esto. Y vamos descubriendo este Cristo, ¿no? Lo que, como detalles mínimos, eso de que este hijo de la roca, la piedra de David, y que muchos le dan otra interpretación de que la piedra no sé cuánto, simplemente era Cristo, era la piedra, eso lo dije hace 2 semanas atrás, y usted me lo confirma, y eso me da, doy gracias al Señor por eso, ¿no? La misma roca que puso Jacob, su cabeza, Cristo, sin lugar a dudas. Pero básicamente, solamente para que lo pudiera yo entender mejor, hay mucha resistencia, primero porque la gente no quiere derribar sus altares sagrados, sus vacas sagradas, y segundo, porque la gente a veces nos puede acusar de que estamos cayendo en ser solo Jesús. ¿Cómo podemos hacer esa diferencia para decir, no, no es solo Jesús? ¿No? Aunque le damos el énfasis plenamente en Cristo, ¿cierto? Yo lo tengo claro, apóstol, pero siempre a la gente le queda como esa vuelta, sobre todo a la gente de nuestra congregación, y otros que se resisten a entrar, que derechamente no quieren entrar porque simplemente lo ven como por ese lado. Eso. Claro. No. Es muy buena la pregunta, además sé por dónde viene, porque lamentablemente hay un movimiento de los solo Jesús ahí en Chile que fue muy conocido, entonces es una doctrina completamente equivocada, entonces esa similitud al oír las personas muchas veces ponen resistencia a esto, pero esta vida de Cristo es, y creo que esto es lo que va a venir como revelación, apóstol, los próximos años, es el camino al Padre. Hoy por hoy nos toca hablar de este Cristo revelado porque no podemos ir al Padre si no se nos revela el Hijo. Entonces tenemos que decirle a la gente, hoy tenemos que poner énfasis a que a la gente se le revele el Hijo para recién poder ir al Padre, que es el objetivo final. Se lo he dicho a mis hijos acá, espero que les sirva la respuesta, pero le he dicho a mis hijos acá, créanme que esto es la antesala para la revelación del Padre. Y mire lo que le voy a decir, así como va a haber una revelación que la gente tiene que salir del pensamiento del Jesús de Nazaret para entrar al Cristo revelado, después va a tener que salir del pensamiento del Dios Todopoderoso para entrar a la paternidad del Padre. Y eso también se te tiene que revelar. Pero ¿cómo vamos a poder ir al Padre si no se revela el Hijo? Es imposible. Entonces, por eso tenemos que decirle a la gente, estamos enfatizando mucho al Hijo, porque cuando se nos revela el Hijo, vamos a ir al Padre. Y cuando el Padre se nos revela, nos va a enviar el Espíritu Santo en su manifestación completa para volver a hacer esta sinergia, porque esto es así, mire, es progresivo. Se me revela el Hijo, se me revela el Padre manda al Espíritu para que se me revele más el Hijo, para ir de vuelta al Padre, para que me tire el Espíritu Santo y me revele más el Hijo. Por eso esto es una rueda que va a ir de continuo. Y lo importante, amado apóstol, es poner énfasis al Cristo como hijo, como ese camino. Porque si nos detenemos en Cristo, Cristo mismo estaría en desacuerdo. Acabo de tirar una bomba atómica, pero es así. Si hablamos solo de Cristo, Cristo interveniría y dijera, no, gente, yo no vine para que vengan para
para quedar bien conmigo, ¿eh? Yo fui un vínculo para que se vinculen con Él. Nótese como Cristo no vino a hacer, dice, yo no hice mi voluntad, ¿eh? Yo vine a hacer la de Él. No se mostró ni siquiera Él como el modelo a seguir, sino como el camino al Padre. Creo que Él lo dejó claro. Yo no vine a hacer mi voluntad, vine a hacer la voluntad de Él. Entonces, pero ¿para qué era importante que se nos revele el Hijo? Porque el único que tiene, ¿cómo decir?, la verdad fiacente de quién es el Padre es el Hijo. No, nadie, porque ninguno de nosotros estuvo con el Padre. Él sí. Es más, Él proviene del Padre, es el Padre y va al Padre. Entonces, es por eso. Así que espero que esta respuesta pueda servir. Y poner ese equilibrio es clave, mi amado apóstol. Y para eso estamos como apóstol, para poner la plomada, ¿no? Ponemos la plomada y decimos, mira, no es que acá estamos solo Jesús, porque ni siquiera estamos hablando de Jesús, estamos hablando del Cristo revelado. Pero es necesario que se nos revele. Si no, no vamos a poder, no podemos adorar. Dice, mire la palabra que usa, esto se lo entrego para todo lo demás. Mire la palabra que Jesús usa para poner como un filtro o un peaje. Nadie va al Padre si no es por mí. Quiere decir, Julio, no se le ocurre ir al Padre solito. Tiene que ir a través del Hijo. Y en el Hijo. Si no, el Padre ni te atiende. Yo sé, de repente me viene como un ejemplo, que yo siempre lo trato del Señor, que me dé ejemplos fáciles para que entienda. Digamos, cuando le suena el celular a Dios, la única llamada que atiende es la que marca Cristo. No marca ni Jonathan. Cuando dice Jonathan, pum, corta. Cuando dice Julio, no, Julio, pum, corta. No, nadie puede ir a él si no es a través del Hijo. Así que imagínense, dice, y todo lo que pidan al papá, pídalo en mi nombre. Entonces, ¿cómo voy a pedir el nombre de alguien que no conozco, que no se me reveló? Entonces, por eso el énfasis. Muy buena pregunta. No sé si hay alguien más, alguna pregunta, alguna acotación, alguna afirmación, pues nos quedan solamente 3 minutitos. Lo bueno que la próxima materia se llama el Cristo manifestado, que lo va a estar dando el profeta Christian Lindos desde de Estados Unidos, y vamos a emplear un poquito más este concepto para seguir aprendiendo. No sé si hay alguien más. Gracias a todos. No sé si había, o capaz que había alguien que tenía alguna pregunta. Y si no, también tenemos el grupo donde pueden preguntar, hacer sus preguntas, o me pueden mandar un mensaje a mí personal. Lo bueno que siempre les digo, que frente a cualquier pregunta la respuesta es Cristo. Un abrazo grande para todos. Que estén muy bien. Bendiciones a todos. Que la vida de Cristo se manifieste en todos ustedes. Así es.